Yo voy a leer en voz alta los versículos 11, 12 y 13 y ustedes me siguen con su vista. Gloria a Dios. Buscad a Jehová y su poder, dijeron las niñas en el versículo. El apóstol Pablo lo mencionó de otra manera aquí, dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Gloria a Dios. Pero ahora vamos a leer del versículo 11 en adelante hasta el 13. Dice así: en el nombre del Señor Jesús. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Amén, hermanos. Siéntense, gloria a Dios. Ya estuvimos haciendo bastante énfasis en el versículo 11, en donde resaltamos, además de la responsabilidad que cada uno de los que hemos sido bautizados en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de nuestros pecados, de tomar toda la armadura de Dios, es una responsabilidad que individualmente cada uno tenemos de hacerlo. Y si no lo hacemos, nosotros sabemos que prácticamente estamos enfrentando a un enemigo que tiene pues un poder sobrenatural y que lo vamos a enfrentar con grandes desventajas si no tomamos toda la armadura de Dios. Toda, no debe faltar ni siquiera una parte de ella. Cuando los legionarios romanos, cuando los soldados romanos salían a batalla, ellos llevaban toda la armadura que les estaba ordenado en el código militar bajo el que se regían. Y si algún soldado descuidaba llevar alguna parte de su armadura, eso ocasionaba unas fuertes sanciones, unos fuertes castigos, independientemente de los daños que pudiera recibir al enfrentar al enemigo en batalla. Entonces, aquí el Señor nos está diciendo que Él pone a nuestro alcance toda la armadura. Nuestra obligación y nuestra responsabilidad es tomarla y usarla como el Señor nos ordena en su palabra. También dijimos que esa armadura nos va a ayudar para pelear la buena batalla y también para estar firmes contra las acechanzas del diablo. Es otra de las grandes responsabilidades que tenemos, de permanecer firmes. Que no vaya a haber una claudicación, que no vaya a haber una vacilación, que no vaya a haber un desmayo, que no vaya a haber un desaliento fatal, que no vaya a haber esos momentos horrendos en donde nos vienen ideas de volvernos atrás, porque Satanás no está jugando. Él tira la cabeza. Sus proyectiles son mortales. He ahí la importancia de llevar toda la armadura de Dios. Gloria a Dios. Y también hicimos bastante énfasis en las acechanzas del diablo, en esas trampas que él tiende a lo largo del camino y que cualquiera de ellas puede derribarnos si nosotros nos descuidamos. Pudiera ser el último paso que diéramos
en nuestra lucha contra el pecado cualquiera de esas asechanzas. Estuvimos viendo ya en la práctica, en la vida real, cuáles pueden ser. No vamos a ir a esas repeticiones, las grabaciones están al alcance, gloria a Dios, y vamos a continuar ahora en lo que nos dice el apóstol Pablo, que nuestra lucha, por la razón de que llevar toda la armadura de Dios, es porque no vamos a pelear con agentes humanos. No vamos a pelear con guerreros terrenales. Si nuestra pelea fuera con guerreros terrenales, lleváramos un alto porcentaje de salir victoriosos. Pero, dice el apóstol Pablo, no es contra sangre y carne. Una manera de decir que no es contra gente, que no es contra seres humanos, aunque son los seres humanos los que van a ir al frente, usados por estas huestes espirituales de maldad para hacernos la guerra. Si Satanás no logra apoderarse, dominar a un hombre o a una mujer, no puede hacer prácticamente nada contra nosotros. Él tiene que valerse del mismo ser humano. Ya vimos que él tenía sus emisarios, sus mensajeros. El Señor tiene sus ministros de justicia, y Satanás también tiene sus ministros que van disfrazados como ministros de justicia, pero no son reales. El Señor Jesucristo tuvo sus apóstoles, y Satanás también disfrazó elementos humanos para que se presentaran como apóstoles de Dios, pero en realidad eran disfraces lo que llevaban para confundir a los que los escuchaban, a los que les ponían oído, y para ocultar su verdadera identidad. Para eso sirve el disfraz. Entre otras cosas, veíamos eso. Son demonios, todas estas expresiones que menciona el versículo 12, en sí son ángeles caídos que se rebelaron en el cielo contra Dios, engañados por Satanás de que iban a tener una mejor condición si le obedecían a él y ya no seguían bajo la tutela de Dios. Satanás los engañó. De muchas maneras cayeron. Yo he dicho esto, que tal vez Dios, la palabra de Dios no nos dice esto, pero por lo que el Señor hace con nosotros los seres humanos, el Señor no nos desarraiga en cuanto pecamos y nos dice, ya no hay oportunidad. No. El Señor nos da una serie de oportunidades para que recapacitemos, para que reflexionemos, para que nos pongamos a cuentas con Él. Y si no las aprovechamos, si las dejamos pasar todas, se termina la oportunidad. Esto puede suceder estando en vida, o en última instancia sucede con el momento de la muerte. Bien, tomando en cuenta ese proceder de Dios con el ser humano, que le da oportunidad una y otra vez de arrepentirse y de volverse a Él, yo he llegado a pensar y lo he exteriorizado en algunas ocasiones desde este púlpito, que cabe la posibilidad de que también a aquellos ángeles que le volvieron la espalda, también les ha de haber dado alguna oportunidad, y que de una manera soberbia, tajante, altiva,
le dijeron que no querían ya estar bajo sus órdenes, bajo su cuidado, que ya habían encontrado una mejor opción. Y el Señor, que conoce los corazones, pues a una tercera parte de los ángeles del cielo, Dios los desarraigó, los echó del cielo. Desde el momento en que el Señor tomó esta decisión, la llevó a cabo, les quitó toda aquella santidad que les había otorgado, les quitó toda aquella hermosura que viene como consecuencia de esa dádiva del Señor, y se convirtieron en las criaturas más horripilantes y perversas del universo. Y el apóstol Pablo aquí nos lo está describiendo como principados, con potestades, gobernadores de las tinieblas y huestes espirituales de maldad. Viene siendo lo mismo. No descartamos, no negamos la realidad de que hay diferentes niveles de autoridad en lo que es el mundo espiritual caído, el mundo espiritual de maldad. Pero estas expresiones no nos están diciendo de una manera contundente que se está refiriendo a esos niveles de autoridad. No. Simple y sencillamente el apóstol Pablo usa estas expresiones para hacer énfasis en que la guerra que el cristiano va a combatir de por vida es muy peligrosa, y ya hay que confrontarla precisamente con toda la armadura de Dios bien puesta, bien ceñida. Gloria a Dios, porque el enemigo es de cuidado. Entonces, son seres espirituales de maldad llamados demonios, espíritus inmundos, espíritus malos. De diferentes maneras la Biblia nos lo describe, que vuelan ciertamente por los aires. Ellos regularmente no, de hecho no tienen cuerpo, por eso son espíritus, no tienen cuerpo. En ocasiones logran tomar posesión de seres humanos y pues a través de ellos hacen mucho daño. No podemos verlos salvo que el Señor nos dé esa capacidad sobrenatural de poder verlos. Pero si no es así, nosotros no podemos verlos. Ellos sí pueden vernos a nosotros. Pudiéramos decir que tienen todas las ventajas sobre nosotros si la gracia del Señor no estuviera, gloria a Dios, cubriéndonos. Pero, qué bueno que el Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Creo que decía el hermano Salomón que el Señor nos protege y nos libra de muchos peligros. Pues uno de ellos es precisamente de los ataques de estos seres espirituales de maldad, que día y noche, porque ellos no tienen el problema de que tienen que acostarse a dormir porque ya tienen sueño, o tampoco tienen el problema de que ya están cansados, ¿verdad? Tampoco tienen el problema de que se enfermaron. No, ellos las 24 horas del día están accionando esas artimañas que han recibido de su amo Satanás y las ponen en acción principalmente contra la iglesia. Contra la iglesia. Bien. Dije yo, no podemos verlos nosotros salvo que el Señor nos dé la capacidad. Pero podemos sentir nosotros a cada día esa fuerza invisible que siempre está tratando de jalonearnos al pecado. Se alía a esa fuerza maligna esta concupiscencia
que hay dentro de nosotros, que siempre está con esa tendencia de irse al pecado. Pero el temor de Dios que habita en nosotros no nos deja. Y gloria a Dios por todo ello, mis hermanos. Amén. Nosotros somos más que vencedores por el Señor Jesucristo. Ninguno de los cristianos que haya existido sobre la faz de la tierra, o que exista o que esté existiendo ahorita, ni los justos del Antiguo Testamento, ha podido salir victorioso por sus propias fuerzas, por su propia capacidad. Sin el Señor, dijo el salmista en una ocasión, el enemigo nos come como pan. Pero con el Señor viene y se estrella como en una roca, hermanos. Gloria a Dios. Ahora, quiero que pasemos al versículo 13 y aquí es donde vamos a meditar, hermanos, unos minutos. Gloria a Dios. Por tanto, esta expresión nos quiere decir, en vista de que nuestra lucha es contra estos seres espirituales de maldad invisibles, terribles. Por esa razón es que una vez más hace énfasis en la armadura. Por esa razón es que tomad toda la armadura de Dios. Ninguna sale sobrando. Todas se van a necesitar en la trayectoria de el caminar hacia el cielo. Cuando no una, otra. En ocasiones vamos a ocupar la oración, en ocasiones vamos a usar la palabra de Dios. Y siempre vamos a estar usando la armadura de Dios. Dice el apóstol Pablo, esto es precisamente porque nuestra lucha es contra esos seres espirituales astutos. Tienen muchas mañas. Son esencialmente cobardes. Regularmente atacan a traición, como tipo emboscada. Y si nosotros no llevamos esa armadura, simple y sencillamente, la siguiente parte que sigue aquí en el versículo dice, para que podáis resistir en el día malo. Implícitamente aquí nos está diciendo el Señor, si no llevan toda la armadura de Dios y si no la usan correctamente, simple y sencillamente no van a poder resistir. No voy a poder yo resistir en el día malo. Ahora, mis hermanos, yo quiero que meditemos en toda la extensión que el Señor nos concede ver esta expresión, el día malo. El día malo, de entrada, podemos decirlo con toda seguridad, no se está refiriendo a un día específico, no se está refiriendo a un día literal de la semana, del mes o del año. No. Puede ser que haya algo de eso, pero potencialmente no se está refiriendo a un día. La expresión en el día malo puede estar comprendiendo toda la trayectoria desde que nos bautizamos hasta que morimos. Eso es una de las comprensiones de los significados de lo que es el día malo. ¿Por qué yo me atrevo a decir estas palabras? Porque dice enseguida, y habiendo acabado todo, estad firmes. Si nosotros tomamos este versículo de una manera muy restringida, muy pobre,
vamos a entender lo siguiente. Bueno, el día malo es un día en donde voy a librar una batalla sin igual con Satanás. Y de allí en adelante ya no voy a tener ninguna lucha. De allí en adelante el resto de mi vida ya lo tengo ganado. Lo cual eso nunca va a ser posible. Aquí, otra de las comprensiones, dije yo ya una de ellas, que comprende lo que es el lapso de tiempo desde que nos entregamos al Señor hasta que morimos. Ahí acaba todo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Y habiendo dado el último respiro en este cuerpo, por la gracia misericordiosa de Dios, quedamos aprobados. Es otra manera de decir estar firmes. Estar firmes, el Señor Jesucristo lo dijo con otras palabras aquí en Lucas. Y esta es otra manera de comprender el día malo. Lucas capítulo 21, si no estoy equivocado. Vamos a leer dos versículos. Uno de ellos es el 28. Dice, Lucas 21, 28. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Esto es, hermanos, cuando el Señor Jesucristo, como dice el versículo que precede allí, el 27, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y grande gloria. Cuando el Señor Jesucristo venga, aparezca en el cielo en una nube con poder y grande gloria, es otra manera de decir estar firmes. Aquí dice el Señor, erguíos y levantad vuestra cabeza. Esto puede referirse tanto en lo literal. La palabra erguíos significa estar en pie, firmes y derechos. La otra expresión la tenemos en el versículo 36, que dice, velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Esta última expresión, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre, es otra manera de decir estar firmes, pero ya sin ninguna posibilidad de que nos volvamos atrás. Aún en esta vida, aún estando ya con vida, porque a estas alturas ya se terminó el tiempo de la salvación. El que no se arrepintió, se quedó. Algo así decía a uno de los cantos que cantamos. El que no está preparado, dijo algo así, no recuerdo exactamente, la cuestión es que dice que se queda. El que del Evangelio se va y si no estás listo no irás. No irás. Esa era la expresión. No irás. En otras palabras, se queda aquí. A estas alturas, nos dice Lucas 21:36, ya se cerró la puerta de la salvación. Ya todos los hermanos que hayan quedado con vida, ya la victoria está segura. Aquí. Con la aparición del Señor Jesucristo en las nubes, se transforma esta materia
en una materia eterna, que los años no van a erosionar en lo absoluto. Y por lo tanto también aplica ahí, volvamos a Efesios 6:13, y habiendo acabado todo, estad firmes. Pero podemos nosotros entender esta expresión, el día malo, de otra forma todavía, y es lícito, es permitido. Miren, el día malo también podemos entenderlo como esos momentos en donde parece ser que se dejan venir todas las pruebas, todas las tentaciones que nosotros sentimos que no vamos a poder resistirlas. Esos momentos cuando parece ser que Satanás deja a todo el mundo descansar y concentra su ira con toda su furia nada más en nosotros. Eso puede también significar el día malo, pero no lo contempla de una manera total. De todas maneras, Satanás, mientras no logre su objetivo de derribarnos, él va a seguir acechando, va a seguir atacando. Entonces, principalmente se está refiriendo la expresión y habiendo acabado todo, se está refiriendo que ya vivimos todo el tiempo que Dios nos concedió en esta vida para pelear la buena batalla de la fe, y por su gracia misericordiosa salimos aprobados. Gloria a Dios. Ahora, hermanos, yo pienso que no debemos nosotros extrañarnos cuando se mencionan expresiones tales como esas intenciones o ideas locas que no son nada buenas, mucho menos recomendables. Cuando nosotros pensamos, ya no voy a seguir adelante. En una ocasión, al iniciar un culto, yo lo inicié con esta pregunta. Dije, hermanos, ¿alguna vez hemos pensado en dejar el camino de Dios y ya no seguir luchando? Porque no logramos de todas maneras estar en esa estatura espiritual que nosotros quisiéramos estar. Que ya no tengamos lucha de ningún tipo, que nos la llevemos bien, suavecito, serenito. Es que la vida del cristiano verdadero es una vida de lucha, de esfuerzo y de perseverancia. Pero en ocasiones, una de las luchas que regularmente vamos a enfrentar contra nosotros mismos es abrirnos espacio para orar lo necesario. Estamos viviendo en un mundo de prisas, en un mundo en donde tiempo hace falta para hacer las cosas, o hay tiempo para todo menos para orar, para tomar la palabra de Dios. Entonces todo eso se junta junto con otros factores para que vengan esas ideas malas de dejar el camino de Dios. Y yo inicié ese culto ya hace años de esto con esta pregunta. ¿Alguna vez nos ha llegado en serio esa idea? No me la contesten, les dije, no me la contesten, nada más, piensen esto. Al día siguiente me habló una hermana llorando,
Me dijo, hermano, parece que ayer usted sabía lo que me vino a la mente precisamente durante la tarde. Yo me sentí tan defraudada ya de mí misma y de otras personas que yo dije, ya voy a bajar la guardia, ya no voy a seguir peleando, ya hasta aquí, ya no quiero seguir, ya quiero vivir sin ninguna preocupación. Pero, pues la verdad es que no conviene. Y dijo la hermana que logró vencer ese pensamiento mortal. Eso también puede ser el día malo. Tenemos un ejemplo muy palpable, creo, en Job capítulo 1. Job capítulo 1. Voy a leer un tanto corrido. En ocasiones acostumbro dar una explicación detallada de cada versículo, pero en esta ocasión no lo voy a hacer, salvo al terminar el contexto que principia en el versículo 13 de Job 1. Dice, voy a esperar a que todos localicen el libro de Job en el capítulo 1 y me acompañen del versículo 13 en adelante. Gloria a Dios. Job está ahí antes de Salmos, el libro que precede a Salmos. Gloria a Dios, dice así en el nombre del Señor Jesús. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos. Y acometieron los sabeos y los tomaron, y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores, y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando, y vino otro que dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron, y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que hablaba, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, o sea, el mayor de edad. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Hasta ahí voy a hacer. Vamos a ver ahorita el versículo 20, 21 y 22. Pero quiero detenerme ahí. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Una expresión que se vino repitiendo aviso tras aviso. Job recibió una serie de noticias trágicas, una serie de noticias que le transmitieron un grande dolor, un dolor que nosotros no vamos a poder experimentar en nuestra vida, pero que Job lo experimentó en toda su dimensión. Ahora, cuando le dan la última noticia, que fue la muerte de sus 7 hijos, creo que son 7, no, fueron 10 hermanos. Permítanme rectificar, fueron 10. Y
Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Versículo 2. Fueron 10 en total. 10 hijos murieron en el mismo acto. Ellos estaban en una fiesta, vamos a decirlo, tipo mundanal, tipo festejando una tradición que no conviene a nosotros los cristianos ya inmiscuirnos en esas prácticas. Si lo hicimos en la vida vieja era porque ignorábamos la palabra de Dios. Lo hicimos sin el temor de Dios. Pero cuando nosotros fuimos alcanzados por la misericordia de Dios, entendemos que ya no debe tener ninguna injerencia en nuestras vidas el festejo de las tradiciones, cualquiera que sea de ellas. No nos dice aquí el versículo 13, donde comenzamos el contexto, si estaban festejando el cumpleaños de alguno de ellos. Pudiéramos nosotros presumir que así era, porque dice, y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Ahora, hay un versículo que nos da la pauta para afirmar que esto era así, y es el versículo que tenemos acá en el número 4, que dice, e iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día. Esa expresión en su día quiere decir lo que en este tiempo en que estamos viviendo equivale a decir el día de mi santo, el día de mi cumpleaños, y por lo tanto yo me lo voy a festejar, o se lo voy a festejar a mi esposa o a alguno de mis hijos. Eso no le agrada a Dios ya. Hay testimonios más que suficientes en la palabra de Dios, tanto en el Viejo Testamento como en el Nuevo Testamento, de sucesos de ese tipo de festejos, que es una de las muchas tradiciones con que Satanás asaetea a la iglesia. Y tristemente podemos ver de que la mayoría de las congregaciones religiosas que poblan la tierra, ahí están alimentando eso con eso. Pudiéramos hasta decir que es un tipo excremento de Satanás que está lanzando. Una de sus acechanzas, Faraón estaba festejando su cumpleaños cuando le restauró su puesto aquel copero, pero también en ese mismo día mandó ahorcar a su panadero. ¿Y quién era Faraón, hermanos? Bueno, literalmente Faraón era el título con que se designaba al monarca de Egipto en el tiempo antiguo. Nosotros por la palabra de Dios sabemos que simbólicamente Egipto es un simbolismo del mundo. Así se toma porque el pueblo de Dios, Israel, que vino siendo un simbolismo o un prototipo de lo que hoy es la iglesia del Señor Jesucristo, estuvo allí esclavizado un poco más de 400 años. Faraón, pudiéramos decirlo, era el representante de Satanás. Ahí, como gobernante de Egipto, literalmente no lo era, pero venía siendo un simbolismo. Bien. Faraón festejó su cumpleaños, pero porque no amó a Dios nunca. Nunca le dio honra y gloria al Señor. Al contrario, lo ofendió, lo insultó y pagó muy caro. Herodes también, Herodes el tetrarca, estaba festejando su cumpleaños de pompa cuando mandó decapitar a Juan el Bautista, un hombre de Dios. Bien.
¿Y quién era Herodes? En Judea, en las regiones de Israel de aquel entonces, Herodes era el representante del emperador, era el representante legal del emperador, de la autoridad imperial. ¿Y quién era el emperador? El emperador en aquel entonces era el principal receptor del poder diabólico. Sí. Sufrió esa metamorfosis el imperio romano, y ahora el emperador viene siendo lo que hoy viene es el papa. ¿Sí? El papa. Pero Herodes, hasta cierto punto y en última instancia podemos decir que simbolizaba al mismo Satanás, o representaba al mismo Satanás, perdón. Era uno de los receptores del poder de Satanás, y prueba de ello es que mandó decapitar a un hijo de Dios que era Juan el Bautista. Por cierto, dijo el Señor Jesucristo de Juan el Bautista: entre los nacidos de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Fíjese de cuánta honra Juan el Bautista fue investido por Dios. Cuando el Señor Jesucristo no se ha levantado, dijo, otro mayor que Juan el Bautista, no se estaba refiriendo en el sentido de posesiones terrenales, riquezas, etc. Se estaba refiriendo a esa santidad, a esa aprobación especial que Dios puso sobre Juan el Bautista como su hijo. Bien. Hay otros ejemplos, no me voy a desplazar. Es más, creo que ya me estoy saliendo hasta cierto punto del tema medular. Pero, pues, estamos dentro todavía de la palabra de Dios. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, iban sus hijos, estamos en Job 1:4, iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Yo puedo añadir aquí de una manera adicional, y es permitido, para partir el pastel. ¿Ya? Claro que estas prácticas de los hijos de Job no creo que hayan sido del agrado de Dios. De hecho, no lo eran. Bien. Pero cuando Job recibe esa última noticia, nos trasladamos ahora sí al versículo 19, en donde le dice que murieron todos sus hijos ahí aplastados por las paredes y por el techo de la casa, que fue azotada por un fuerte viento del desierto. Hermanos, ahí ante Job estaba el día malo. Depende o dependió, si nosotros nos trasladamos a aquel tiempo cuando Job termina de recibir esta última trágica noticia, Job estaba enfrentando el día malo, pero como él era un hombre justo, íntegro, voy a leer literalmente los atributos que la palabra de Dios nos dice. Verso 1, era perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Este hombre evaluó la situación. Él había caminado con el Señor con toda integridad. ¿Sí? No había defraudado a ningún elemento humano, no le había robado a nadie, no había cometido ningún crimen, no había defraudado a la autoridad, no le había fallado a Dios. Aún sin embargo, se dejan venir todas estas calamidades y le caen de repente encima. Ahí es cuando se está ante el día malo que nos dice Pablo en Efesios 6:13. ¿Cómo dijo el apóstol Pablo? Dijo, Efesios 6:13. Nada más la parte relativa a esto. Para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes.
Es uno de los significados del día malo. Aquí parece ser, y de hecho parece ser que así nos lo muestra la palabra de Dios, Satanás desplegó todo el poder que Dios le delega. Porque si Satanás tiene un poder sobrenatural, es porque Dios se lo permite. Pero Dios se lo permite con fines específicos, no al azar nada más para que haga y deshaga. No. El Señor tiene propósitos gloriosos para su iglesia al concederle a este ser maligno un poder tan grande. Sí. Aún al creyente más sencillo, más humilde, más honesto para con el Señor, le da la potestad de ponerle el pie sobre la cabeza a este ser espiritual de maldad. Bien, pero Job está ahí. Job tenía que reaccionar solamente de dos maneras. No hay más alternativas. O se mantenía firme en su integridad con el Señor, o renegaba del Señor, blasfemaba contra Él y le iba a dar la espalda, atribuyéndole despropósitos a Dios. Pero miren, hermanos, como dice el apóstol Pablo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Aunque aquí no acabó todo para Job, sino que siguió él viviendo, e indudablemente que siguió enfrentando luchas contra el pecado. Pero aquí, esto que él enfrentó, yo pienso que fue la prueba de fuego de su vida. ¿Cómo respondió Job? Verso 20. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Quiero hacer una pequeña explicación hasta donde dice y rasuró su cabeza. Las actitudes de rasgar el manto y de rasurar su cabeza, en otras ocasiones es de echar polvo sobre su cabeza, eran actitudes para demostrar aflicción, para demostrar sufrimiento, para demostrar gran dolor. Era una de las formas como en el tiempo antiguo se manifestaba esta condición que indudablemente todos pasamos por ella. En este tiempo ya esto nos escandalizaría ver a que alguien pues se rasga su ropa y rasura su cabeza para demostrar que está en aflicción. Esto fue en el tiempo antiguo. Acordémonos que cuando el rey sirio le mandó al rey de Israel, al general Naamán, y le dijo, porque Naamán era un general de alta estima ante el rey de Siria, y se enteró por el testimonio de una israelita que había sido cautiva como sierva de la esposa de Naamán. Ahí estaba trabajando con ella, y estaba y ella, esta muchacha le testificó y le dijo: en Israel hay un profeta que puede sanar a mi amo. Si él va a Israel y le pide, él lo sana. Entonces Naamán va con el rey y le dice: así me dijo una muchacha de las hijas de Israel que tenemos cautiva. Entonces el rey dice: ve con él. Si ese es el problema, lo solucionamos. Yo te voy a dar cartas para que te sane. Y va Naamán con un gran ejército y se presenta con el rey de Israel y con cartas. Abre las cartas el rey y ve que le dice: cuando llegue a ti mi siervo Naamán, sabe por estas cartas que le tienes que sanar de su lepra.
¿Y qué hizo el rey de Israel? Una de las cosas que hizo, aparte de alterarse muy fuerte, dice que rasgó su manto. En señal, una manifestación de ira, de impotencia, pero también de aflicción. Cuando el profeta Eliseo sabe de esto, le dice, ¿por qué rasgas tu manto? Dice, mándalo para acá conmigo y vas a ver que hay profeta en Israel. Bueno, era una de las formas. Job usa esta actitud para manifestar un gran dolor, pero termina diciendo el versículo 20, y se postró y adoró, verso 21, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Esto literalmente no es posible en su totalidad. Sí es cierto que salimos desnudos del vientre de nuestra madre, pero que vamos a volver allá así, eso ya no es cierto. La palabra de Dios nos habla en alegorías, en figuras, para darnos a entender mensajes espirituales. Aquí lo que Job está diciendo cuando dice, y desnudo volveré allá, lo que está diciendo, así me voy a ir yo de este mundo otra vez. Cuando me vaya, me voy a ir como me vine. Vine sin nada, me voy a ir sin nada. ¿Y por qué llega a esta sabia conclusión Job? Porque enseguida dice, Jehová dio. Esta expresión está acreditando esa integridad de la cual el mismo Dios testificó de Job. Jehová dio. Aquí está diciendo varias cosas que están implícitas Job. Job está diciendo todo lo que existe, visible o invisible, todo es propiedad de Dios. Y Dios, en su gracia misericordiosa, le place compartir sus riquezas con nosotros. A unos nos da más, a otros nos da menos, pero Él, que conoce la capacidad de cada uno, y a Él le place compartirnos de las cosas que Él tiene. Así lo hizo conmigo. Yo no era dueño de nada. Todo le pertenece a Él. Y como todo le pertenece a Él, Él tiene todo el derecho de recoger lo que es de Él en el momento que le plazca. Como diciendo Job, Él ya quiso recoger todo aquello que me había permitido. Pues gracias, Señor, por el tiempo de esta abundancia. Tantos miles de camellos, de cabezas de ganado, tantas tierras, tantos siervos, 10 hijos. Señor, gracias por esas riquezas que me concediste un tiempo. Y dice, y Jehová quitó. Él con esto está diciendo, dice, yo no soy dueño de nada, ni siquiera del aire que respiro. Todo le pertenece a Él, y literalmente es cierto. No soy dueño de nada. Si yo fuera dueño de mi vida, yo nunca me muriera. Yo la iba a amarrar aquí, no yo la iba a dejar que se fuera de mí. Pero no, también el Señor me la presta. Y como es de Él, un día Él va a recoger este espíritu, y ahí va. Hasta ahí llegó el hermano Cayetano Rodríguez. No voy a pasar de esa rayita, gloria a Dios. Ustedes tampoco. Nadie vamos a pasar de la marca que Dios nos puso en el camino. Ahí vamos a quedar. Pero es importante, hermanos, que ante estas circunstancias adversas, nosotros también podamos decir, Jehová dio, y Jehová quitó, y sea el nombre de Jehová bendito. Y cuando termina diciendo el versículo 22, en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno, está diciendo el escritor de este libro, que Job, con todo lo que le sucedió, con todas estas noticias trágicas, con toda esta tragedia que le sucedió, dice, él dijo, aquí Dios, prácticamente lo que está diciendo, y está implícito aquí en el versículo 22, lo que está diciendo aquí, Dios lo que quiere es bendecirme con todo esto.
No lo alcanzo a comprender, pero yo sé que Dios me quiere bendecir. Yo sé que Dios me ama. Él no ha dejado de amarme. Aunque yo no logro comprender, aunque yo no logre comprender en ocasiones situaciones en mi vida, de todas maneras, mi compromiso es seguir confiando en la misericordia y en la gracia bendita de Dios.